Hoy es un día lluvioso, y hoy hay que aprovechar para limpiar el coche, que es gratis. Mi mujer el otro día me decía, pero Cristian, todavía no has lavado el coche después de un mes de comprarlo, y tenía arañas y de todo. Y es que es cierto, ¿no?, que a veces estamos dejando, muchas veces, no hacer cosas. Esas cosas después se vuelven más difíciles de limpiar, por ejemplo. Si yo hubiera lavado el coche al principio, pues esas telarañas no estaban, esa mugre no estaba, esa mugre que tanto me reñe mi padre con el coche. Y con el pecado es lo mismo, si os dais cuenta. Cuando un pecado se deja tanto tiempo, después para arrepentirse es mucho más complicado de hacer. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, del arrepentimiento. De que un buen arrepentimiento es una buena limpieza, que es necesario hacerlo. Porque dejamos el pecado día tras día. Limpia el coche, Cristian. Sí, ya lo haré. Cristian, arrepiéntete. Sí, ya lo haré. Y lo dejamos. Y el pecado se vuelve mucho más duro. Por tanto, os voy a invitar a leer el Éxodo. Vamos a tomar este versículo como base. Vamos a ver lo que es un buen arrepentimiento. El sermón se llama Bien Arrepentidos. Vamos a ver un poquito la doctrina del arrepentimiento. Libro del Éxodo, capítulo 10 y versículo 3, dice así. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aunque no dice arrepentirse como tal, y quiere decir hasta cuándo no querrás humillarte, el kit de la cuestión está ahí. Faraón debía de arrepentirse, debía de pedir perdón por lo que estaba haciendo y debía de dejar al pueblo. Vemos que para Faraón Dios le manda plagas. ¿Y por qué era el propósito de las plagas? Pues el propósito de las plagas se remonta a unas palabras de Faraón en el capítulo 5 que dice: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. Entonces el Señor, como no conoce, Faraón no conoce a Dios, pues el Señor responde con una plaga. En la primera dice: en esto conocerás que yo soy Jehová. En la segunda plaga dice: para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y en la séptima plaga dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. La plaga era para que conociese Faraón, el pueblo de Israel y el pueblo egipcio, el verdadero Dios. Faraón se consideraba un dios, y había muchos dioses en Egipto. Pero las plagas sirven para que Faraón se arrepintiera y conociera realmente quién era el Dios verdadero. Y en esto podemos pensar y aplicarlo también a nuestra vida. Faraón estaba viendo las maravillas de Dios. Veía cómo el Señor hacía y deshacía. Mandaba plagas de ranas, de granizo, de langostas. Había visto cómo se cambiaban las aguas en sangre. Y aún así, Faraón se rehusaba a arrepentirse. Se rehusaba a pedir perdón. ¿Y por qué tú endureces el corazón viendo todavía las maravillas de Dios? Dios se revela en la naturaleza. No hay hombre en la tierra que diga que esas maravillas de la naturaleza pueden ser obra de la nada. ¿O sí? Porque dice el necio en su corazón que no hay Dios. Porque se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Cuando negamos la existencia de Dios estamos siendo necios, porque estamos diciendo que no hay un Dios. Resulta que cuando vemos el Guernica, vamos a verlo al Reina Sofía, que yo lo vi, por cierto, es precioso, sabemos que lo ha hecho Picasso, y nos maravillamos de esa obra. Pero cuando vemos, por ejemplo, yo qué sé, los acantilados de Mirás, que es precioso,
no nos damos cuenta de que hay un Dios creador. ¿Sabéis qué dice la gente? Eso ha sido de la nada. De la nada nace el todo, y eso es lógicamente imposible. Dice el necio en su corazón que no hay un Dios. Y como Faraón, tú estás endureciendo tu corazón cuando niegas la existencia de Dios, cuando niegas, viendo las maravillas de Dios, que no hay un Dios. ¿Por qué haces como Faraón y te resistes a arrepentirte? ¿Por qué no te arrepientes? Porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si has pecado, ¿por qué tardas tanto en ir a Dios? ¿Por qué tardas tanto en arrepentirte? ¿Por qué tardas tanto en limpiar el coche? ¿Por qué tardas tanto? Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué le pide Dios a Faraón? ¿Qué le estaba pidiendo con humillarse? ¿Qué le estaba pidiendo? Debía de reconocer la soberanía de Dios. Faraón se consideraba así un Dios mismo, y reconocer, humillarse delante del Dios viviente, debía de decir: yo no soy nadie. El Dios de los israelitas es el verdadero Dios y yo soy un impostor. También debía de admitir un error, porque Faraón debía de saber y reconocer que lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era pecado. Y debía de cambiar su actitud, porque el arrepentimiento no es solo la tristeza por unas acciones, sino que es cambiar la actitud. Por eso le dice: deja ir a mi pueblo. Faraón debía entonces de reconocer la soberanía de Dios, debía de admitir el error y debía de cambiar la actitud y dejar ir al pueblo de Israel. ¿Y cómo es un arrepentimiento verdadero entonces? Estaremos pensando. ¿Cómo es un arrepentimiento? Lo podemos definir como algo que nos causa tristeza por acciones pasadas. Pero eso no estaría del todo bien. Sí lo es y no a la vez. Fíjate, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿qué nos dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es solo tener tristeza por cosas pasadas o por acciones que hemos hecho. Es tener un cambio absoluto en nuestra identidad. Es un cambio absoluto en nuestra alma. Es un abandono total a nuestro antiguo yo. El arrepentimiento es dar la vuelta al pecado, pero no solo eso, sino ir a Dios. De nada te servirá, por ejemplo, hacer unas lágrimas de cocodrilo. Con eso no hay un verdadero arrepentimiento. Hay tristeza del mundo, pero no hay una tristeza por el pecado. Fíjate que Judas también se arrepintió. Dice que Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas se había arrepentido, pero se había arrepentido conforme a los estándares del mundo y se ahorcó después, porque la tristeza del mundo trae perdición. El arrepentimiento no es echar unas lágrimas, no es sentirse abrumado. El arrepentimiento no es sentirse mal, es más que eso. Dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando nos arrepentimos debemos de negarnos a nosotros mismos. Debemos de cambiar lo que nos gusta y darle la espalda. Pero no solo darle la espalda al pecado, sino abrazar al Señor, como el hijo pródigo abraza a su padre. Debemos de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, de seguir el camino angosto que lleva la vida. Un arrepentimiento con unas lágrimas de mentira es un camino ancho. El arrepentimiento verdadero nos lleva al camino estrecho. ¿Y por qué no se arrepentía Faraón? Pues por eso mismo, porque tenía un arrepentimiento falso y por conveniencia. ¿Cuántas veces hemos hecho algo porque nos interesaba? Faraón lo hizo. Fíjate en las placas.
Dice, por ejemplo, en la plaga de las ranas, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. También cuando fue el granizo dijo, orad a Jehová para que cesen los truenos y el granizo, y yo os dejaré ir y no tendréis más. Y la de las langostas dice, mas ruego que perdonéis mi pecado. Cuidado, está reconociendo que ha pecado. Mas ruego que ahora perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Faraón se estaba arrepintiendo, había reconocido su pecado, pero ese arrepentimiento, como digo, es falso, porque era por conveniencia, porque una vez que se habían cesado los truenos y las plagas, él no dejó nunca ir al pueblo. El arrepentimiento era condicional. El arrepentimiento era un arrepentimiento falso. Como digo, lágrimas de cocodrilo. Porque el arrepentimiento también debía de llevar para Faraón un orgullo y un poder. Debía de reconocer que la mano de Dios era más poderosa que la de él. Y eso es duro. Debemos de tener un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento de Faraón era superficial, porque tenía un corazón lejos de Dios. Con un corazón superficial vamos a tener un arrepentimiento superficial. Dice Jonathan Edwards, necesito arrepentirme de mi arrepentimiento, que a veces es tan superficial. Necesito arrepentirme de mi arrepentimiento, que a veces es tan superficial. Cuando uno deja el pecado mucho tiempo, como esa suciedad del coche, se vuelve más fuerte. Es como si dejas plantado un árbol durante mucho tiempo. Las ramas del pecado se anidan en la tierra y después es mucho más difícil de cortarla. Por tanto, cuando tomamos un arrepentimiento verdadero, es una cura para el pecado. Es como si tuviéramos una enfermedad mortal, la enfermedad del pecado, con un arrepentimiento verdadero. Tomando la píldora del arrepentimiento, lo curamos. Pero ¿qué pasa si tomamos un placebo? ¿Sabéis lo que es un placebo, no? Es algo que nosotros pensamos que es bueno, pero es malo. Pues con un arrepentimiento superficial, lo que estamos haciendo es tomar un placebo. Lo que debemos hacer es tomar la píldora del verdadero arrepentimiento. Y como dice la palabra, golpeando nuestro cuerpo y poniéndolo en servidumbre. Es tomar el camino angosto y no el ancho. Es negarnos a nosotros mismos y de ir por la senda de la justicia. Qué felices seríamos si el pecado nos afectara más profundamente. Porque esas lágrimas verdaderas sí que pueden apagar las llamas del infierno. Pero unas lágrimas de mentira lo que van a hacer es hacer más ascuas el fuego. Ya sabemos cómo es un verdadero arrepentimiento. Pero ¿qué componentes debe de llevar un verdadero arrepentimiento? Lo primero que debemos de ver es el pecado. Un primer componente para un buen arrepentimiento es la visión del pecado. Debemos de reconocer cuál es nuestra plaga. El Señor nos ha creado en luz. Lo primero que hizo el Señor es crear la luz. Y nosotros, como hijos de luz, debemos de usarlos. Debemos de usar esa luz en nuestros ojos para desenmascarar al enemigo. Debemos de hallar en nuestro corazón, con esa luz del Señor, qué tenemos de pecado. Como dice, como en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Debemos de buscar con la luz del Señor nuestro pecado. Y una vez que vemos el pecado, debemos de llorar con él. Porque los ojos sirven para mirar y para llorar. Por tanto, busquemos primero el pecado y después lloremos por él. Porque el segundo ingrediente para un buen arrepentimiento es el dolor por el pecado. Porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. El que llora verdaderamente por su pecado está cosechando, está regando en un terreno que es infértil, en un terreno seco. Pero con unas buenas lágrimas, con unas buenas semillas, lo que podemos es, si no, cosechar fruto.
Cuando tú no echas buena semilla o no lo riegas suficientemente un campo, no va a haber fruto. Pero si tú lo siembras con lágrimas espirituales, te digo que saldrán frutos espirituales. Dice Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por el que, como quien se aflige por el primogénito. Porque debemos de debemos de estar pensando en que el pecado nos duele. Debemos de llorar por el pecado, porque el pecado llevó a Cristo a la cruz. Nuestro pecado ha matado a Cristo. Y eso debemos de tenerlo en mente, de reflexionarlo. Cada vez que estamos pecando, debemos de tener la imagen de Cristo en la cruz del Calvario. Debemos de ver cómo nosotros clavamos las manos en esa cruz. Yo siempre tengo en mente, cuando estoy tomando el pan y el vino, unas palabras de Mel Gibson, que es el director de La Pasión de Cristo, que dice que las manos que clavaban a Jesús en la cruz, en la película, son las de él, porque él quería ver que realmente su pecado había clavado a Jesús. Por tanto, tengamos esto en reflexión, que nuestro pecado ha llevado a Cristo a la muerte. Y aún así nuestro arrepentimiento es superfluo, y nuestro arrepentimiento no es adecuado, y estamos siendo cristianos superficiales. Debemos de confesar nuestro pecado, debemos de verlo, tiene que haber dolor por el pecado. Pero no solo eso, debemos de confesarlo. Cuando uno va al médico, le cuenta todo lo que le pasa. Eso tiene, por lógica, si uno está enfermo, tiene que contarle todo, tiene que ser alguien que le explica todo punto por aguja, hasta las cosas más sonrojantes las tenemos que decir al médico. Pues así es con el Señor. Debemos de ir al trono de la gracia y decirle y arrepentirnos en polvo y ceniza, como dice Job, y contarle todo. Debemos de arrepentirnos de todo, porque Él es el médico espiritual. Si se lo decimos a nuestro médico aquí en la tierra, ¿cómo no se lo vamos a decir nosotros a nuestro médico espiritual? Porque el pecado, fíjate, seguramente los más mayores lo sabrán, el pecado es como ese niño, imagínate a ti de niño que te gustaba jugar a las canicas. Jugabas a las canicas, ganabas, tenías más canicas y te las metías en el bolsillo y te ibas para casa. Y al principio ese peso no era gran cosa. Estabas hasta contento de tener ese peso de las canicas. Pero ahora imagínate que esas canicas no te las puedes quitar del cuerpo, que de repente se te han pegado aquí, a los costados. Entonces, para dormir, ya las canicas aquí no puedes, no te dejan moverte bien. Para ir a jugar al fútbol ya esto hay un peso. Para hacer cualquier cosa, las canicas te están molestando. Es un peso más grande cada vez, es una molestia cada vez para cosas tan comunes y corrientes como para sentarse, porque las tienes por aquí. Pues eso es el pecado, señores. El pecado a veces nos parece bueno, nos gusta y nos animamos a tenerlo más, porque es algo bonito a los ojos del mundo. Pero al final el pecado molesta. Al final el pecado molesta. Debemos entonces de quitarnos esos pesos y lo debemos hacer arrepintiéndonos en el nombre del Señor verdaderamente. Orígenes decía que el alma que llevaba pecado estaba enferma y que debía de vomitar ese pecado. Y si vomitamos ese pecado, si decimos que nos arrepentimos y tenemos un arrepentimiento superficial, ¿sabéis qué estamos haciendo? Nos estamos comiendo ese mismo vómito. Nos estamos comiendo ese vómito. Ese arrepentimiento, ¿no?, que es vomitar de un alma enferma, cuando lo hacemos superfluamente, nos estamos volviendo a comer. ¿Qué rey que perdona a un hombre lo lleva otra vez a la horca? Nadie. Pues nosotros somos iguales. Nosotros somos iguales.
Decimos que nos arrepentimos, pero después otra vez llevamos a Cristo a la cruz. Confiesa tu pecado y hazlo con determinación de no volverlo a cometer. Porque dice que Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Pero resulta que cuando cesaron los truenos y cesó todas las plagas, Faraón se obstinó otra vez en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. Entonces esos arrepentimientos son superfluos. Cuando te arrepientas, piensa si realmente tienes determinación para dejar esos pecados. Otro ingrediente, el cuarto, para un buen arrepentimiento es la vergüenza por el pecado. El pecado nos desnuda. El primer pecado de nuestros padres, ¿cuál fue? Sentirse avergonzados. Se sentían avergonzados de que estaban desnudos. Porque el pecado nos avergüenza, nos debe de avergonzar y nos desnuda de esa santidad que poseemos con el Señor. Nos debemos de avergonzar de ser mal hijos, porque somos malos hijos para nuestro Señor. Pero Él es un gran Padre, es el mejor Padre que podemos tener. Es mejor que el Padre del Hijo pródigo, el cual levantándose vino a su Padre y aun cuando estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y el Padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el Padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Debemos de tener vergüenza por el pecado, pero debemos tener la determinación de ir al Señor, porque sabemos que es un Dios perdonador. Porque estas cosas os escribo para que no pequéis, pero que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Debemos avergonzarnos por nuestro pecado? Sí, pero debemos de ir determinados al Padre, en ir al Padre, porque Él es un Padre perdonador. ¡Qué gran Padre tenemos! Nuestros padres son buenos aquí en la tierra y nos perdonan, pero cuánto más y mejor es el Señor. Si tenemos vergüenza por el pecado, otro componente es que tenemos que odiarlo. Si hay una comida que te hace daño al estómago, no la vas a comer. Por tanto, ¿por qué tomas otra vez del pecado que te hace daño al alma y contriste al espíritu? Decía mi autor favorito, Thomas Watson, que el cielo nunca es anhelado hasta que el pecado es odiado. El pecado es del diablo, hermanos, porque el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. El pecado es una perversión, distorsiona la naturaleza que tenemos, que llevamos de Dios. De alguna manera nos está distorsionando esa imagen de Dios. Cuando vemos a un cristiano que ha pecado y que no se arrepiente, ¿qué decimos? Están distorsionando la imagen del Evangelio. Al fin y al cabo, lo que está siendo criticado es el Evangelio. Nos estamos distorsionando. Dicen que son cristianos, pero no lo son. Y al fin y al cabo, el odiado es Cristo. Y todo por el pecado. El pecado es una traición, amigos. Porque si somos hijos de Dios, ¿cómo somos infieles con Satanás? Si nosotros somos la esposa de Cristo, ¿cómo tenemos de amante al diablo? El elemento sexto y último de un buen arrepentimiento es volverse del pecado. Porque todo esto, sin volverse del pecado, son lágrimas vacías. Dice Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, del Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es amplio en perdonar. Es que es amplio en perdonar. ¿Qué Dios tenemos
que es amplio en perdonar, que no nos castiga conforme a nuestros hechos, como decía antes el hermano amable, sino que nos paga conforme a las riquezas en Cristo. ¡Qué gran Padre tenemos! Debemos de arrepentirnos, de cambiar de mentalidad. Es una llamada también a los inconversos, de que tienen un Dios perdonador. De aquel que vive en pecado, sabe que tiene un perdón divino. Y para nosotros también es un estímulo, saber que nuestro Padre, nuestro Dios, es un Dios que perdona. Que podemos ir todos los días y a todo momento hacia el trono de la gracia y Él nos perdona de toda iniquidad. Y es maravilloso. Tomamos el pan y el vino. Y el pan y el vino es una reflexión sobre ese sacrificio. El cristianismo simplemente es perdón. Es perdón. Cristo es el perdón vivo en imagen. Y es la viva imagen del perdón. Él vino para perdonar a los pecados. Él no vino para juzgarnos, Él nos vino para perdonar. Pero va a venir para juzgarnos en su segunda venida. Y quiero que estés perdonado. En su segunda venida quiero que estés perdonado porque Él va a juzgar. Y va a juzgar con justicia. Por tanto, un arrepentimiento es dejar el pecado y también es volverse al Señor. Volvernos al que nos hemos revelado. Es volver al Dios que es la fuente de vida. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una aplicación y acabamos. Busca a Dios para hallar perdón. Busca a Dios para hallar perdón. Los israelitas buscaban el maná del cielo para saciarse de su hambre. Pues Cristo es el pan de vida, es el maná del cielo. Él vino desde el cielo para saciarnos del hambre espiritual. Debemos de ir con un corazón sincero. Como el hijo pródigo fue a su padre y ruega perdón, porque él se alegrará. Dios se alegra cuando un pecador arrepentido se arrepiente. ¿No lo creéis? Leemos en Lucas que os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ojalá seamos más personas que se arrepientan. Yo no quiero ser 99 que no se arrepientan y sí que sean justos en esta tierra. Porque somos pecadores y necesitamos arrepentimiento. Y el Señor nos da el perdón. Debemos entonces también considerar que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Cuando nos arrepintamos, recordad que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Acordaros de Moisés cuando golpeó la peña de Oreb, salió agua para que todos los israelitas bebieran porque tenían sed. Pero Dios golpeó la roca, que es Cristo, y de esa cruz brotó sangre para que nos limpie de todo pecado. El agua de los israelitas les quitaba la sed, pero cuando salió la verdadera peña, la verdadera roca, salió sangre, y de esa sangre bebemos todos hoy, y nos quita de toda sed. Por tanto, no tomemos con arrepentimientos superfluos, con arrepentimientos vanos, esa sangre de Cristo que nos perdona. Cuidado en tomar un arrepentimiento falso, un arrepentimiento tibio, porque estamos jugando con la sangre de Cristo. Y el arrepentimiento tiene recompensa. Porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El arrepentimiento aquí es amargo, es algo que no nos gusta tener. Pero cuando pasemos esta eternidad vamos a ver que tenemos un dulce banquete en el reino de los cielos. En esas bodas del Cordero vamos a degustar de todo lo bueno y lo mejor. Por tanto, aunque sea amargo aquí, arrepiéntete, porque tenemos una vida eterna que gozar. Y considera estas palabras que dice Pablo
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora está mandando, es una obligación, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien Cristo viene a por su iglesia, porque sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. Si tu pecado te pesa, si tu pecado te duele, si tu pecado te avergüenza, Cristo te salva. Por tanto, quiero que esta semana tengáis en mente lo que debemos hacer para arrepentirnos, de considerar todas estas cosas y ser mejores para Cristo. Arrepintámonos en polvo y ceniza. Arrepintámonos con un corazón sincero y con determinación a no volverlo a hacer. Que el Señor os bendiga y que os guarde estas palabras en el corazón para tenerlas siempre en mente. Amén.